Bien, continuando con esta parte del espacio en esta noche, en este domingo, así ya que usted está ahí en tranquilidad, hemos querido traer algo hasta de terapia, se puede decir, para ver cómo podemos ir conociendo a alguien que ha visitado nuestro país y hemos querido invitarlo precisamente para tratar algunos temas en aspectos organizacionales de la vida y la conducta del ser humano. Alex, buenas noches. Buenas noches. Un gran placer. Gran placer estar aquí en este espacio. Gracias por la invitación. Qué bueno. Lo primero es saber, Alex, ¿de dónde eres oriundo? ¿De dónde vienes? Soy de Puerto Rico, soy del país vecino de Puerto Rico, ahí al ladito. Un vuelo corto de media hora. ¿De qué lugar de Puerto Rico? Soy del sur de Puerto Rico, un pueblo llamado Yauco. Un pueblo en el sur de Puerto Rico, un pueblo tranquilo que me encanta mucho para vivir. Allí he crecido. Nací en Arecibo, en el norte de Puerto Rico. En Arecibo. Sí. Yo llegué a ir a Arecibo. Sí. Sí, yo visité muchas veces Puerto Rico jugando béisbol infantil. Excelente. Sí, como unas 8 o 10 veces. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues tú sabes que nuestros países son unidos, son hermanos. Sí, definitivamente. Con mucha alegría estoy aquí. Sí. Lo otro, ¿de dónde te nace? O lo primero, ¿a qué te has dedicado? ¿Qué fue lo primero que asumiste como profesión? Yo creo que a lo largo de la vida, de la carrera, en lo que uno va decidiendo qué quiero hacer, qué quiero estudiar, yo comienzo una carrera de psicología. Automáticamente en mi segundo semestre encuentro la psicología industrial, la conozco, me apasiona. Así que cuando terminó mi bachillerato, tuve la oportunidad de hacer mi maestría y el doctorado en psicología industrial, me enamoré de la oportunidad de trabajar con las organizaciones, de trabajar esta parte de conductual, este apoyo a los empleados y a las organizaciones, el crecimiento de la organización y el crecimiento también del espacio emocional. Pero, ¿por qué razón la psicología? ¿Qué te llamó? ¿Cuál fue la motivación? Hay una historia bastante bueno, arraigada del personal. Cuéntame algo de eso. Corazón. Mi papá tuvo un diagnóstico de bipolaridad. Okay. Y cuando yo era pequeño no se llamaba bipolaridad. No, me imagino. Antes le llamaban mánico depresivo, eso era lo que se llamaba en su diagnóstico. Sin embargo, nosotros no lo entendíamos. Un niño no crece entendiendo lo que es una persona que tiene un diagnóstico de bipolaridad. Wow. Mi madre siempre decía, tu papá es una persona que tiene una condición. Tu papá es una persona enferma, y eso nos llegó a la mente y nos ayudó a tratar de entenderlo. Pero no era fácil entenderlo, así que yo pensaba que había estudiado psicología para tratar de entenderlo en algún momento, y la realidad es que no. Mi papá lo entendí con el corazón, no lo entendí con la psicología. La psicología me ayudó. Me gustó eso. Lo entendí con el corazón. La psicología me ayudó a entender otras cosas y a descubrir que siempre había una pasión. Cuando yo estaba en la escuela, hacía dinámica en los grupos, en los salones. Me gustaba esa parte de hablar. La primera vez que di una conferencia, yo tenía 13 años. Wow. A los 13 años yo empecé a dar conferencias, me pagaban $5 la hora en ese momento, en un programa de la escuela, así que yo era millonario. Ay, qué bien. En ese momento. O sea que desde pequeño te nació y tenías ese don. Porque hay cosas para lo que hay que tener primero la pasión y segundo esa facilidad de quizás, hablando de psicología y quizás con grupos a esa edad, quizás conllevarlos, quizás guiarlos, quizás aconsejarlos. Exacto. Empecé con un tema bien complicado, era el tema de la salud sexual y la salud reproductiva en jóvenes. Así que entré en un grupo de facilitadores pares en los que los jóvenes adiestraban a los jóvenes y les enseñaban sobre temas de sexualidad humana a la comunidad y a los maestros. Así que tuvimos una capacitación común de 12, 13 semanas en una universidad a esa edad, a los 13 años. Y comenzamos a atender a la comunidad. Y fue una gran oportunidad porque era un tema bien complicado, muy complicado para atender. ¿Tú crees? Voy a aprovechar eso, porque aquí en nuestro país estamos muy renuentes en el aspecto educativo a hablar de educación sexual. ¿Cuál ha sido la experiencia de Puerto Rico en el sistema educativo? Tú que viviste eso como desde pequeño y de temprana edad, ¿cuál ha sido, tú crees, que el resultado en Puerto Rico? El resultado, yo entiendo que en el tiempo que yo fui creciendo hubo mucha campaña de la planificación familiar y la educación en salud sexual y derechos sexuales y derechos reproductivos. Y el utilizar plataformas como Jóvenes, adiestrando, capacitando jóvenes, creo que fue una gran herramienta para poder educar. Antes se hablaba libremente y dábamos conferencias, se enseñaban las distintas infecciones de transmisión sexual.
o distintas condiciones. Se hablaba también de métodos anticonceptivos, de distintas alternativas para los jóvenes, para paternidad responsable. Y era algo que hacíamos entre jóvenes. Yo pienso que caló un profundo impacto. Entiendo que entre los mismos pares se atrevían a preguntar. Mis amigos me preguntaban abiertamente, ¿cómo hago esto? ¿Qué puedo utilizar? Me ocurrió esta situación. Y algo que tal vez no se atrevían a hacer con sus padres, lo hacían con sus pares. Así que entiendo que fue una gran apertura. Luego, en un momento histórico, hubo un corte de fondos federales para atender todo lo que tenía que ver con la distribución de métodos anticonceptivos. Y eso hizo un gran impacto también pero en el área negativa. Entiendo. Alex, ¿cuál es la diferencia entre el psicólogo clínico o la psicología clínica y la psicología industrial, organizacional que tú aplicas? Mira, la psicología clínica es el que le conocemos directamente como el terapista, la persona que se reúne con un paciente y trabaja un proceso de diagnóstico, trabaja un plan de tratamiento, tal vez una psicoterapia, entra directamente a estos aspectos del psicoanálisis o terapias conductuales. El psicólogo industrial organizacional estudia la conducta en el espacio laboral. Trabajamos para conocer cómo se comportan los grupos de trabajo, cómo podemos apoyar a la organización a desarrollar estudios de necesidades, medir y evaluar la cultura de una organización, el clima, el comportamiento del desarrollo organizacional, aspectos que puedan ayudar también al espacio de la salud mental en el lugar de trabajo, entendiendo pues que los empleados tenemos distintas condiciones también de salud mental y problemas que todos conocemos que pueden surgir a raíz de riesgos psicosociales, por ejemplo. Pero también adentramos a trabajar con el ejecutivo, con el presidente de la organización, con el gerente, con el líder, con el supervisor, para apoyarlo también en su desarrollo, en su cuidado y en el cuidado para su equipo de trabajo. Eso es esencial. Procuramos también el que la organización crezca, que no es que estamos trabajando solamente para los empleados, trabajamos para los empleados y para la organización. Buscando un mayor rendimiento, pues se podría decir. Definitivamente, se trabajan aspectos de rendimiento, de motivación, de ergonomía, aspectos que puedan permitir que se reduzcan gastos, que se aumenten la oportunidad de venta, el mejorar el servicio al paciente, el mejorar el servicio al cliente a través de psicología del consumidor, de psicología incluso, hay personas que se dedican hasta la psicología del color para poder trabajar aspectos de iluminación, de color, de decoración. Hay una rama muy amplia para trabajar psicología en el espacio laboral. ¿Y cómo ustedes quizás miren que esa psicología que se está llevando a cabo en dicha empresa o en ese equipo vaya funcionando? El psicólogo se le llama a un experto en medición y conducta, así que desde nuestra preparación, yo que también tengo la oportunidad de ser profesor universitario, nos encargamos mucho de educar y crear ese mindset, ese chip que necesitamos de que tenemos que medir constantemente. En algún momento pequé, en el momento que yo estaba creciendo, desarrollándome, de no medir al principio, y ahora todo lo que hago hay que medir, es la única manera de saber si las cosas funcionan. Porque a una persona que conozco también le sucedió eso que tú acabas de decir. Sí. Y es normal, es parte del camino. No pienso que tal vez no hace falta, esto fue una clase, hasta que te das cuenta cómo yo puedo verificar, evaluar y certificar que lo que yo diseñé, que lo que yo implementé funciona. Y nosotros, al ser expertos en medición, es porque también aprendemos cómo construir instrumentos de medición que sean válidos, que midan lo que nosotros decimos que miden. De esa manera, a través de un proceso de investigación y con el uso de métodos estadísticos, podemos validar la información que estamos aplicando. ¿Cómo, dentro del área de la psicología industrial, organizacional, qué es lo que más te apasiona? A mí me encanta la transformación del ser humano, siempre me va a encantar la transformación del ser humano. Algo que encontré este balance perfecto en las relaciones que tenemos los seres humanos en nuestra vida, comenzando con la relación que tenemos con nosotros mismos y cómo cuando potenciamos esa relación, ese cuidado integral, ese balance holístico, este que soy yo, que es un ser físico, emocional, espiritual, profesional, financiero, crea y busca en las distintas esferas este balance o trabajarlo poco a poco me puede llevar a mí a ser mejor empleado, me puede ayudar a mí a ser mejor líder. Así he tenido la oportunidad de desarrollar y capacitar líderes, que son los proyectos que he estado más envuelto recientemente en poder. Sí, últimamente he estado trabajando en la capacitación de líderes. Soy un educador y me encanta poder llevar un poco de conocimiento. Siempre pienso que si algo de lo que yo digo se hace vida en esa persona, aunque sea una sola cosa, hace la diferencia. Ya vale la pena. Vale la pena. Y si eso lo puedo llevar a mi espacio personal, no solamente pensando que yo tengo una capa imaginaria que me pongo cuando llego al trabajo y dejo todos los problemas afuera, porque eso no es cierto. Yo no puedo dejar mis problemas 100% afuera, porque ellos están en mi mente. Claro. Así que reconociendo que estoy trabajando con seres humanos que ejercen una profesión o un oficio en una organización, creo genuinamente en buscar
identificar estas áreas que podemos desarrollar y fortalecer. Esto se va a ver reflejado en la organización, en el éxito financiero, en el mejoramiento del servicio, en el mejoramiento del engagement, el reducir la rotación, el reducir también la insatisfacción que podemos encontrar en el paciente, en el cliente, en el empleado. ¿Qué viene a ser? Porque también aparte de la psicología industrial organizacional, eres coach holístico. Holístico, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El coaching holístico busca trabajar a través de las herramientas del coaching que muchos conocen, el crear ese balance. Cuando yo estoy trabajando con un empresario, con un líder, con un empleado, con una ama de casa, con una persona retirada, trabajamos todos los aspectos, reconocer que somos seres integrales. Somos físico, mente, cuerpo, espíritu, finanzas, mis relaciones, la relación que yo tengo con el tiempo, con el dinero. Y si yo puedo reconocer que ese balance se puede aplicar no solamente a un área de la vida, sí, estoy creando entonces ese enfoque holístico, que podemos trabajar desde algo que te genere risa, que te relaje, un procedimiento, un proceso que promueva estados de conciencia plena, a trabajar algo que desarrolle destrezas blandas, hard skills, cosas que te puedan ayudar a tener un mejor desempeño, sí, dentro de la organización. Tener herramientas para enfrentar. El tener las herramientas, y cuando trabajamos en la parte holística, damos un paso atrás. Si yo doy un paso atrás, yo tengo la capacidad de ver el todo, desde un poquito más atrás, e identificar cuáles áreas hay que trabajar y fortalecer. Y tal vez no soy yo la persona única que lo voy a hacer. Tengo colegas excelentes que uno en el proceso. Y así podemos crear no, y dice que cuando uno se mueve en el entorno, tiende a hacer, por lo regular, tú tiendes a hacer que otras cosas puedan hacer lo mismo. Sí. Exactamente. ¿Y qué te motivó a pasar de la psicología a agregarle también el coaching? Fue esta mezcla de cosas que siempre hice, de proyectos que me envolví desde pequeño, el que me encantaba hablar frente a la gente, temas de desarrollo personal. Este llamado que en algún momento pensaba que era solamente de la psicología clínica, el trabajar aspectos de desarrollo personal, transformación, me movió a identificar dónde yo tengo este centro, este happy medium, para creer que trabajando con personas fuera de una organización, dentro de una organización o en cualquiera, puedo llevar a cabo esta transformación, dar un poco de lo que he aprendido a lo largo de la vida y entender que somos seres integrales y tenemos la oportunidad de crecer y mejorar. Yo sé que a veces las personas escuchan, esto de ser una mejor versión. No se trata de si se escucha bonito, no, es que yo creo genuinamente que podemos mejorar un poco el día de mañana, pero si yo dedico el tiempo suficiente a reconocer qué es lo que tengo que mejorar, y si identifico a alguien que me apoye en el proceso, ya sea individual o sea grupal, los resultados que tenemos son impresionantes. No hay quizás el hecho del temor de que mucha gente, porque ahora hay mucha gente que dice, bueno, por las redes sociales se ha masificado el coaching. Sí. ¿No has tenido temor al descrédito o a que la gente no crea, a la gente quizás diga, no, es lo mismo de mucho? El trending, lo estaba dialogando con una colega recientemente, el trending. Por eso que cuando me presento, ante todo soy psicólogo industrial organizacional, trabajo coaching, trabajo mentoría. Hay personas que no requieren coaching. Muchas veces una organización me puede llamar. ¿Hay personas que no necesitan coaching? No, yo creo que no. Hay organizaciones y proyectos que no requieren coaching. Hay algunas personas que lo que requieren es una terapia psicológica, por ejemplo. Ok, a ver si yo comprendo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el que necesita psicología organizacional industrial y el que necesita el coach? En el proceso de coaching, el coach te va a llevar a ti a identificar esa área que tú buscas a través de una serie de intervenciones, de preguntas, pero no te está dando mentoría directamente, no te está diciendo lo que tienes que hacer. A través de una serie de preguntas y de guías y de ejercicios te va a llevar a que tú lo descubras basado en lo que tú realmente quieres. Y eso está excelente, pero hay personas que necesitan la fórmula. Ok, vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5 pasos para movernos a esta área. Yo quiero emprender como un desarrollador de productos digitales, o quiero emprender en un negocio individual X o Y, quiero ser actor, quiero trabajar finanzas, quiero trabajar competencias, conferencias. Yo puedo trabajar mentoría, puedo trabajar coaching, pero a veces la gente necesita el paso completo y ahí nos podemos mover a otra oferta. Ya entiendo. Interesante, y qué bueno que lo hayas asumido de esa manera, porque hay gente que se lo he preguntado, hay quienes lo han tomado bien y hay gente que no lo han tomado mal, pero es una realidad. Sí. Y más cuando dijiste al inicio, ¿desde qué edad
comenzaste a trabajar precisamente en el intercambio de ideas, Sí. con jóvenes principalmente, pero básicamente con personas. Sí, con personas. Esto me llevó a mí a reconocer que si yo quería algo, tenía que buscarlo, tenía que esforzarme lo suficiente para alcanzarlo. Y vi también que la exposición a temprana edad a estos temas, a esta área de desarrollo, incluso a proyectos de liderazgo. Cuando estaba en escuela superior tuve la oportunidad de que me dieran una beca para ir a Washington, D.C. en un programa de liderazgo. Sí. Algo que realmente mis papás no hubieran podido costear en ese momento. Y yo no pagué un centavo y tuve la oportunidad de estar en un proyecto que se llamó Future World Leader Summit con personas de países que en ese momento, con 16, 17 años, yo nunca había escuchado en mi vida. Quédate ahí, Alex, porque después de la pausa, vamos a seguir ahondando en ese tema, Excelente. que me está interesando. Señores, hablando en el aspecto organizacional, desde el punto de vista de la psicología y también del coaching holístico. Pero vamos a seguir luego de la pausa. En esta noche, de este domingo, conversando con Alex Barriera, que es un amigo puertorriqueño que nos visita, un hermano, porque somos así. Y en una ocasión, recuerden, hace un tiempecito, pudimos hablar de lo mucho que lograron los puertorriqueños por los dominicanos en el college en Nueva York y la asistencia que dieron. O sea que siempre esa hermandad ha existido. Alex, nos quedamos en la parte anterior sobre la beca que tuviste en el nivel de liderazgo. Sí, correcto. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo pudiste lograr esa beca? Yo participé en un programa de Puerto Rico cuando estaba en la escuela superior. Sí. Tenía que tener aproximadamente 16 años, que se llama un congreso de líderes. En ese congreso yo hice una pregunta a un candidato a la gobernación. La pregunta salió en el periódico, me sacaron una foto. Parece que fue buena la pregunta. Pero por el desempeño que tuve en ese congreso, el mismo congreso me invitó y me dio la beca para participar en el Presidential Classroom en Washington, D.C. ¿Y qué tal la experiencia? Fue Estabas joven en ese tiempo. O sea, Sí, ¿cómo sí, tus 16 padres? años. Ellos me dejaron volar y emprender, siempre fueron así, me dieron la oportunidad de irme. Estaba con otros 500 jóvenes adicionales, éramos como 3 de Puerto Rico solamente, los demás del resto del mundo. Y el verme dentro de este espacio me abrió los ojos hace muchos temas, hace muchas posibilidades de lo que podemos lograr cuando nos movemos, cuando buscamos esas herramientas que necesitamos, cuando tal vez cogemos un libro, cuando ahora tal vez no todo el mundo quiere el libro, pero quiere el audiolibro, quiere el podcast, quiere el programa de televisión con información trascendental. Cuando nos movemos a entender que nuestra taza nunca va a estar llena completamente, nos cabe más información y tenemos la oportunidad de crecer y desarrollar porque no lo sabemos todo. Y el liderazgo es algo que siempre va a transformar y va a requerir de más. Me gustó eso, que nuestra taza nunca estará siempre totalmente llena. Sí. Eso es quizá el hambre de buscar. Exacto. Pero si yo pienso que está llena, cuando llega a un lugar de nueva información, no va a caber más nada. Muy bien. ¿Cómo ha sido para ti moverte entre la psicología industrial, la conferencia, el ser conferencista, el mentor y el coach? Y el profesor universitario. Y el profesor universitario, ¿verdad? A veces me lo pregunto, pero funciona. Ahí encontramos un punto medio entre todos que viene siendo la transformación. La transformación. La transformación. El proceso de educar a las personas a través de prácticas altamente efectivas, de ser genuino con lo que creemos, con lo que queremos y que genuinamente te interese, en mi caso me interese, el trabajar con personas. Esto me permitió a mí hace unos años identificar una necesidad también que había en fortalecer las competencias de liderazgo en las organizaciones. Sí. Tuve la oportunidad de exponerme a distintos líderes y veía que, por ejemplo, una alta gerencia en organizaciones regularmente pues tenía los estudios académicos, constantemente iba a distintos simposios, ponencias, porque son importantes para el puesto, pero no siempre todos los miembros, líderes y supervisores de las organizaciones tenían esas competencias desarrolladas. Tal vez tenían competencias técnicas, clínicas o algunas prácticas o tenían excelentes maneras de ser para tratar con personas, pero no una educación formal. Y comencé a desarrollar hace unos años atrás una academia de líderes, lo que ahora le llamo Universidad de Líderes y Supervisores. Oh, sí. Sí, ese fue el brinco que di con la pandemia. Yo traté de llevar esta propuesta a distintas compañías y había un reto de capacitar al personal. Muchas veces las organizaciones quieren resolver las cosas con un solo adiestramiento. Sí. Y los adiestramientos son excelentes, siempre van a aportar algo significativo al empleado y a la organización.
Pero si queremos cambios trascendentales, si queremos prácticas altamente efectivas y queremos hábitos altamente efectivos, tenemos que trabajar las cosas con un tiempo determinado y reconocer que el líder siempre requiere adiestrarse. La pandemia me llevó a ver la alternativa de desarrollar un programa virtual. Así que desarrollé un programa virtual de 6 meses de implementación y ese es mi bebé, ese es mi hijo actualmente. Wow. Me tomó un buen tiempo hacerlo, pero hemos estado validando el programa con distintas compañías. Yo, cuando desarrollé el programa, tenía la oportunidad de moverme a venderlo. Yo me encargué de probarlo con una organización primero. Luego que esa organización medimos cuantitativa y cualitativamente los resultados, afinamos lo que tenemos que afinar y nos fuimos con la segunda organización. Y ahora entonces estamos ampliando las alternativas para los líderes. ¿Hacia dónde te has movido? ¿Puerto Rico, Estados Unidos? Pues mira, el proyecto lleva un año que está suavemente en la calle, pero los pasados 4 meses es que ha ido creciendo. Así que he trabajado con grandes compañías internacionales que están en Puerto Rico y ahora recientemente tuvimos la oportunidad de tener una presentación en Santiago con líderes, con grandes líderes de organizaciones para que conocieran el proyecto, para que supieran, mira, esto es lo que estamos trabajando, estas son las alternativas que tenemos para adiestrar a tu equipo de trabajo, para que te siga adiestrando. Tenemos números que evidencian que todas las competencias que medimos antes y después hubo un aumento significativo. Para mí los aumentos siempre son buenos. Un aumento en alguna competencia de liderazgo, excelente, pero que también yo pueda decir que es estadísticamente significativo. ¿Pero qué busca con ese programa que, a propósito, tú has traído en estos días a Santiago y ya lo has llevado a otras organizaciones? ¿Qué buscas? El que va a buscar tu programa, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar una posibilidad de transformar líderes altamente efectivos que puedan identificar su potencial, crecerlo, pero también que ayuden a crecer las metas de la organización. Entendiendo que somos seres holísticos, empezamos trabajando con el desarrollo integral de ese ser humano, su liderazgo, el autoliderazgo. Que se conozca. Se conozca, que pueda trabajar con sus distintas competencias, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo yo puedo hacer que esas debilidades se conviertan en fortalezas. Conectar con nuestro equipo de trabajo. De qué manera cuando conectamos con nuestro equipo de trabajo ellos crecen a nivel de su bienestar, a nivel de sus destrezas. Hacer que nuestro equipo de trabajo conecte con las metas de la organización. Así que eso es lo que hemos buscado a través de una implementación de 24 semanas, 6 meses. Alex, de lo que hablamos ahorita, psicólogo, mentor, conferencista, coaching, profesor, de cada una de ellas, ¿qué es lo que más te gusta? Porque algo tiene que haber. Ahí, ya tú me dijiste qué es lo común, la transformación. Sí. Ahora, de cada una, en una palabra, ¿qué elemento te apasiona de cada una? Me interesa el poder transferir conocimiento. Si el conocimiento se queda en mí, no va a llegar a ningún lado. Lo que yo vaya leyendo, lo que escuché, lo que sentí, tratar de copiar un poco de lo que tengo para que alguien crezca, yo creo que ese es el elemento principal. Y lo logro a través de la educación, lo logro a través de las conferencias, que amo las conferencias. Si fuera a decir qué me da mariposa en el estómago, es subir a un escenario y hablar de esto frente a la gente. Me encanta. ¿En el escenario? Sí, o sea, me encanta. Bueno, te da mariposas estar en el escenario. Sí, pero de emoción. Sí, claro, claro. No solamente no del miedo, sino en la emoción de poder hacerlo. No, y es normal. Sí. Ya después que tú haces la primera sílaba, se va. Sí, y viene la emoción. Antes de la primera, cuando voy a decir la primera palabra, todo se va. Pero esa parte de conectar a la gente a través de unas oportunidades que tengo, yo creo que es maravillosa. Y vamos entonces a lo contrario. Sí. ¿Cuáles son los retos o la parte más difícil de cada una de ellas? El convencer muchas veces a las organizaciones que es esencial la parte de educación. Porque yo puedo hablar con una persona a nivel individual y me dicen, yo quiero crecer, yo me quiero desarrollar. Pero muchas veces el que la organización vea la importancia de invertir en su equipo de trabajo. También el que muchas veces yo trato de ofrecer programas y proyectos de prevención. Yo puedo apagar fuego, podemos trabajar con solucionar un problema, con sanar una enfermedad, pero ¿qué tal si trabajamos con prevención? Y no siempre es fácil vender prevención. No siempre es fácil decir un programa de bienestar, un programa de capacitación cuando no hay problema. Quiero solucionarlos cuando ya tengo el problema.
Eso tiende a ser un reto. La otra parte del reto es, a nivel individual, es convencer a las personas que nosotros tenemos la responsabilidad de educarnos. No solamente la organización educarme a mí, sino yo buscar las herramientas donde sea, en una película, en un libro, en un audiolibro, en un video de las redes sociales, que me ayude a crecer y a edificarme. Es mi responsabilidad para mantenerme competitivo. Tú sabes que a propósito de la respuesta que tú me diste al inicio, de que la gente crea, de que la gente se convence. Yo recuerdo que yo lo uso mucho, que Pedro, uno de los apóstoles, le preguntó al maestro, maestro, ¿cuál ha sido el milagro más difícil que usted ha podido hacer? Y él dijo que la gente crea. Eso. Y es así. Y una posibilidad, mi primer programa de la Universidad de Líderes y Supervisores, Ajá. Yo lo vendí sin que existiera. Sí. Sí. Así que me compraron la idea. Qué bien. La organización creyó en mí, creyó en la posibilidad y me dieron el tiempo suficiente para yo desarrollar el programa y lo pudiera implementar con ellos. Aun cuando no había números para avalar. Ya. Ahora hay números. Qué bueno, qué bueno. El que nos está viendo, que puede llegar precisamente a Puerto Rico, Estados Unidos, a República Dominicana, y pueda pensar, ¿qué condiciones tendría que tener esa persona para hacer lo que tú haces? O habilidades. El soñar, el atreverse, el lanzarse. Muchas veces queremos muchas cosas, pero no damos el primer paso. Yeah. A veces damos el primer paso y no damos el segundo ni el tercero. Yo creo que hay que ser persistente, hay que tener fe, hay que creer en nosotros mismos, a pesar de que el mundo muchas veces te haya dicho que no. Muchas veces incluso las circunstancias. Para yo hacer este programa he tenido muchos no en mi vida, muchísimos no. ¿Muchos no? Muchos no. Si yo me hubiera dejado llevar por tantos no estuviera aquí. Me gustó eso. He resbalado más veces de las que quisiera, pero en todas me levanto. ¿Y cuál ha sido, que tú recuerdes así? Puede haber muchos, como tú dices, qué bueno que tú dices que hubieron muchos no antes de llegar a donde tú estás. Pero ¿cuál fue la parte que tú recuerdes más difícil de tu carrera o de tu caminar? La parte más difícil fue reinventarme. Reinventarme luego del huracán María en Puerto Rico. Tuvimos un cambio muy drástico a nivel de la industria completa. Ah, sí. Yo me había atrevido a muchas cosas ya yo había salido, yo estaba trabajando como consultor. Yo no esperé mucho, yo me lancé. Yo siempre fui lanzado y yo estudié y quería lanzarme en mi campo como consultor. Dejé todo lo que tenía y me atreví a hacerlo. Pero el huracán María... ¿Tú tenías un trabajo fijo, se puede decir así? Había comenzado lo que estudiaba mi reválida, había estado trabajando con otras organizaciones. No era mi trabajo de ensueño, pero un trabajo mientras me estaba desarrollando. Una vez tomé mi reválida, yo creo que a las 2 semanas ya yo había soltado lo que tenía y me movía. Wow. Estaba dando clases, estaba trabajando en consultoría, estaba desarrollando proyectos. El huracán María cambió mucha realidad. El reconocer que estuvimos tanto tiempo sin energía eléctrica, sin comunicación, con tantos problemas, me llevó a mí a entender que el trabajo tenía que también cambiar, que el mundo estaba cambiando. Mi primera conferencia digital yo la hice incluso en ese año, 2017, cuando ocurrió el huracán. El huracán. Fue un reto llevar a la gente al espacio. Espacios como Zoom, que ahora mismo la gente se conecta. Sí. Para yo llevar a hacer una primera conferencia virtual hace unos años atrás. Atreverme a eso, a lanzarme un poco antes del futuro. Pero tuve muchos no en ese momento, muchas propuestas que fueron no. ¿Qué yo hice? Reinventarme. El reinventarme me llevó a tocar fondo. Sí. Me llevó a tocar fondo en muchos sentidos, me llevó a tocar fondo económicamente. Porque todo el plan que tenía se había ido abajo. Hacía que había que comenzar nuevamente con la frente en alto, con el mismo ánimo. Es como una de las veces que estuve muchas horas grabando y se me borró todo el contenido. Wow. Lloré. Lloré porque la frustración puede ser real. Al día después me levanté y volví a grabarlo. O sea, todo. Que puede decirse que eso que tú enseñas, eso que tú le dices a aquellos que quieren ser líderes, ya tú lo has pasado. Sí, definitivamente. Lo he visto, lo he pasado, lo he aprendido no solamente a través de mí, a través de mi familia, de la gente que amo, de personas a mi alrededor, de personas, mentores que he tenido en el camino. Y he aprendido a verlo, a realmente abrir los ojos para reconocer que esto es una oportunidad. Wow. O sea, que quiere decir que lo que te ocurrió en la pandemia ya era una repetición de lo de María. Sí, definitivamente. La pandemia no me... O sea, que a ti te prepararon antes de la pandemia. Oh, sí. Cuando llegó la pandemia yo tenía mi cámara, mis luces, mi fondo de pantalla, todo eso estaba en mi casa cuando llegó la pandemia.
Lo que pasa es que antes de la pandemia también tuvimos un terremoto. Ah, sí. Ah, Y sí. fue en mi pueblo. Oh, Fue en Dios. 3 o 4 pueblos del sur de Puerto Rico que recibieron el principal impacto. Mi pueblo estuvo en ello. Así que también me tocó reinventarme en ese momento. Wow. Finalmente, Alex, que la conversación, la verdad que la he disfrutado bastante y yo sé que el público igual. Aquellos que nos están viendo, ¿qué sería el mejor consejo? Como si estuvieses en una conferencia o en un ámbito organizacional, para aquellos que quisieran o tienen esa actitud de líder y quizás no lo saben. Mira, definitivamente el mejor consejo es que tienes que creer en ti. Tienes que creer. El mundo muchas veces te va a decir que no. Hay personas que te van a decir, hay personas que incluso tú amas y te amas, que te van a decir que no porque te quieren tener tal vez en una burbujita, en una bolita de cristal. Pero si tú piensas y reconoces que tienes las capacidades, no importa la edad, no importa el género, no importa nuestra raza, el país, cualquier cosa, veamos la historia, veamos esto se ha hecho vida en la vida de otras personas, cuántos artistas, cuántas personas, emprendedores han renacido, han crecido después de los 40, 50, 60 años. Saber que tenemos posibilidades nos demuestra que esto no se ha acabado. Y realmente me voy a ir aquí, la parte más emocional, mientras nuestro corazón siga latiendo, tenemos oportunidades de hacer cosas. Alex, gracias de verdad. Muchas gracias. Y esperamos que sigas disfrutando del país y sobre todo de Santiago. Así será. Alex Barreira, señores, yo creo que hemos aprendido bastante y hemos tenido la oportunidad de tener un cierto coaching, un psicólogo que ha organizado y también un maestro que nos ha enseñado que a base de la educación se puede llegar. Vamos a la pausa.